Paz y seguridad que los malvados ofrecen con engaño. Paz y seguridad que la gente de este mundo anhela y quiere conseguir a su manera. Dice la Biblia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 3. Porque todos, grandes y pequeños, siguen la avaricia, solo piensan en las ganancias mal habidas. Hasta los profetas y los sacerdotes, es decir, los hombres que enseñan a conocer a Dios. Todos son engañadores y cometen fraudes. Tratan superficialmente y a la ligera las heridas de mi pueblo. Dicen que todo está bien cuando todo está tan mal. Debería darles vergüenza de hacer esas cosas que yo no soporto, pero no sienten vergüenza. Ya ni saben lo que es avergonzarse. Por eso, cuando yo los castigue, tropezarán y caerán como los otros. Yo, el Señor, el Dios verdadero, lo digo. Jeremías capítulo 6, del 13 al 15. Paz y seguridad, haciendo a un lado la justicia de Dios. Es una ilusión, una fantasía, algo ilusorio que jamás será verdadero. Nos dice Dios en la Biblia, el poder del Señor, el Dios Todopoderoso, no ha disminuido como para no poder salvar, ni Él se ha vuelto tan sordo como para no poder oír. Pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y no los quiera oír. Ustedes tienen las manos manchadas de sangre y los dedos manchados de crímenes. Sus labios dicen mentiras y su lengua emite maldad. Nadie hace denuncias justas ni va a juicio con honradez. Confían más bien en la mentira y en palabras falsas. Están preñados de maldad y dan a luz el crimen. Isaías 59, del 1 al 4. Sus acciones son todas criminales. Sus manos trabajan para hacer violencia. Sus pies les sirven para correr al mal, para darse prisa a derramar sangre inocente. Sus pensamientos se dirigen al crimen y a su paso solo dejan destrucción y ruina. No conocen el camino de la paz porque ignoran la justicia de Dios. No hay rectitud en sus acciones. Sus caminos que siguen son torcidos. Los que andan por ellos no encuentran la paz. Isaías 59, del 6 al 8. Porque sin hacer caso de la justicia de Dios, no puede haber paz y seguridad. Sigue diciendo Isaías, por eso la salvación, esa paz y seguridad, se han alejado de nosotros y la liberación no se nos acerca. Esperábamos la luz y no hay más que oscuridad. Esperábamos la claridad y andamos en tinieblas. Andamos a tientas como ciegos junto a una pared, como si no tuviéramos ojos.
en pleno mediodía tropezamos como si fuera de noche. Teniendo salud, estamos como muertos. Todos nosotros gruñimos como osos. Es decir, todos nosotros amenazamos a los demás. Pero gemimos como palomas, es decir, nos quejamos por la situación actual. Esperábamos la salvación, esa anhelada paz y seguridad, pero no llega. Esperábamos la liberación, pero esta se ha alejado de nosotros. Isaías 59, del 9 al 11. Porque la justicia de Dios ha sido despreciada, la rectitud se mantiene alejada, la sinceridad tropieza en la plaza pública y la honradez no puede presentarse. La sinceridad ha desaparecido y al que se aparta del mal le roban lo que tiene. El Señor nuestro Dios se ha disgustado al ver que no hay justicia. El Señor, el Dios verdadero, quedó asombrado al ver que nadie ponía remedio a esto. Isaías 59, del 14 al 16. Delante de ti estábamos, Señor, como cuando a una mujer encinta se le acerca el momento del parto y se retuerce y grita de dolor. Concebimos, sentimos los dolores de parto y dimos a luz, pero no era más que viento. Nada absolutamente hemos logrado. No hemos traído la salvación a esta tierra. No hemos logrado la paz ni tenemos seguridad. Ni hemos logrado hacer que nazca gente justa y honrada para que habite el mundo. Isaías capítulo 26, versículos 17 y 18. Esta palabra revelada en la Biblia nos ilustra perfectamente toda la historia de la humanidad que busca la paz y la seguridad, porque solo son guerras que no tienen fin, causando mucho dolor, sufrimiento y muerte. Una liberación le sigue a otra, a un nuevo orden político le sigue otro, y un gran poder derriba a otro para establecer una paz y una seguridad a costa del sometimiento de los demás. Y todo esto sin lograr alcanzar la verdadera paz ni una estabilidad duradera. Todo esto se ha cumplido tal y como lo dice la Biblia, porque la Biblia tiene cumplimiento. Porque Dios nos ha dicho en la Biblia, no hay paz para los malvados. Isaías 48, versículo 22. Porque los malvados son como un mar agitado que no puede calmarse y que arroja entre sus olas lodo y suciedad. Para los malvados no hay paz. Dios lo ha dicho. Isaías 57, versículos 20 y 21. Y cuando finalmente digan paz y seguridad, como si al fin lo hubieran logrado, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer embarazada, y no escaparán. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3. En este punto culminante es cuando el Señor nuestro Dios entra en acción para poner fin a este último reino de maldad que quiere imponer una paz y una seguridad a base de injusticias, amenazas, mentiras y asesinatos. Le dice Dios a su pueblo: ve, pueblo mío, entra en tu casa
y cierra las puertas detrás de ti. Escóndete un poco hasta que pase la ira del Señor, nuestro Dios. Porque el Señor, nuestro Dios, va a salir de su palacio para castigar por sus pecados a los habitantes de la tierra. Y la tierra no ocultará más sus víctimas, sino que dejará ver los crímenes cometidos en ella. Isaías capítulo 26, versículos 20 y 21. Este acontecimiento que sucederá en los últimos días será impresionante. La Biblia nos revela con mucha precisión lo que sucederá con el último reino humano que se establecerá en la tierra. Y cómo es que quiere establecer una paz y una seguridad en el mundo. A Daniel se le reveló en sueños el último reino humano que surgirá en el mundo. Dijo al hablar de su sueño: la cuarta bestia que vi en mis visiones de la noche era terrible, espantosa y de una fuerza extraordinaria. Tenía grandes dientes de hierro. Todo lo devoraba y destrozaba y pisoteaba las sobras. Era una bestia muy diferente a todas las que yo había visto en mi sueño, y tenía 10 cuernos en la cabeza. Mientras yo estaba mirando los cuernos, vi que de entre ellos salía otro cuerno más pequeño, y entonces le arrancaron 3 cuernos para dejar lugar al último que le había salido, el cual tenía ojos como los de un ser humano y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Daniel capítulo 7, versículos 7 y 8. Insultará al Dios Altísimo y quebrantará al pueblo de Dios. Tratará de cambiar la ley de Dios y los tiempos, y el pueblo de Dios estará bajo su poder durante 3 años y medio. Daniel capítulo 7, versículo 25. Y echó por los suelos la verdad. Hizo, en fin, todo cuanto quiso, y en todo tuvo éxito. Daniel capítulo 8, versículo 12. Se le dijo a Daniel: hijo de hombre, ten en cuenta que esta visión se refiere al final de los tiempos. Daniel capítulo 8, versículo 17. Cuando el dominio de estos reinos humanos esté llegando a su fin y las maldades de la humanidad hayan llegado al colmo, es cuando este rey insolente y astuto ocupará el poder. Llegará a ser poderoso, pero no con su propio poder, porque será Satanás quien le esté dando ese poder. Destruirá de manera increíble y triunfará en todo lo que haga. Destruirá a hombres poderosos y también a muchos del pueblo de Dios. Con su astucia, sus engaños triunfarán. Se llenará de orgullo y a mucha gente que vivía confiada le quitará la vida a traición. Daniel capítulo 8, del 23 al 25. Se le dijo a Daniel: la visión que se te ha revelado es verdadera, pero tú manténla en secreto, porque se cumplirá cuando haya pasado mucho tiempo. Daniel capítulo 8, versículo 26. Este rey malvado tratará de comprar
con halagos a los que renieguen de la alianza de Dios. Pero el pueblo que ama a su Dios se mantendrá firme y hará frente a la situación. Daniel capítulo 11, versículo 32. En Apocalipsis se sigue hablando de este rey, al cual se le da el nombre de Anticristo. A Juan se le mostró en visión lo mismo que a Daniel. Dijo Juan al describir su visión: vi subir del mar a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En cada cuerno tenía una corona, y en las cabezas tenía nombres ofensivos contra Dios. Esta bestia que yo vi parecía un leopardo, y tenía patas como de oso y una boca como de león. El dragón, que es Satanás, le dio su poder y su trono, y mucha autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía tener una herida mortal, pero la herida fue curada, y el mundo entero se llenó de asombro y siguió a la bestia. Así, la gente adoró al dragón, que es Satanás, porque había dado autoridad a la bestia, al anticristo. Y adoraron también a la bestia, diciendo: ¿quién hay como la bestia, el anticristo? ¿Y quién podrá luchar contra él? También se le permitió a la bestia decir cosas arrogantes y ofensivas contra Dios, y tener autoridad durante 42 meses. Y así lo hizo. Habló contra Dios y dijo cosas ofensivas contra él y su santuario, y contra los que están en el cielo. También se le permitió hacer guerra contra el pueblo santo hasta vencerlo, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. A esta bestia, al anticristo, lo adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero, que fue sacrificado. Si alguno tiene oídos, oiga. A los que deben ir presos, se los llevarán presos, y a los que deben morir a filo de espada los matarán. Aquí se verá la fortaleza y la fe del pueblo santo. Apocalipsis capítulo 13, del 1 al 10. Además, hizo que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, les pusieran una marca en la mano derecha o en la frente, y nadie podía comprar ni vender si no tenía la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia, porque es un número de hombre. Ese número es el 666. Apocalipsis capítulo 13, del 16 al 18. Como podemos ver, el anticristo intentará establecer un nuevo orden, un reino bajo sus propios principios, haciendo a un lado la ley de Dios. Ofrece una paz y una seguridad al mundo a costa del sometimiento del pueblo de Dios. Pero dice la Biblia, en ese día el Señor, el Dios Todopoderoso, castigará con su espada terrible, inmensa, poderosa, a Leviatán, la serpiente enroscada, a Leviatán, la serpiente tortuosa, torcida,
solapada y astuta, y matará al dragón que está en el mar. En ese día el Señor nuestro Dios dirá: yo, el Señor, el Dios verdadero, soy quien cuido de mi pueblo. Lo cuido de día y de noche para que no sufra ningún daño. Isaías 27, del 1 al 3. Dice nuestro Dios: ¿quién podrá contra mí en batalla, espinos y cardos? Porque así es esa gente malvada. Yo los pisotearé y los quemaré por completo. Isaías 27, 4. Después de esto, Dios establece su reino de justicia. Dice Isaías: habrá un rey que reinará con justicia, que es Jesucristo, y príncipes que gobernarán con rectitud, que son los escogidos de Dios. Y será aquel varón como refugio contra el viento y protección contra la tempestad. Isaías 32, versículos 1 y 2. Entonces, la gente no llamará noble al canalla, ni tratará al tramposo como persona de importancia, porque el malvado habla perversidades y en su mente hace planes malvados. Busca cometer el crimen y habla mentiras contra el Señor nuestro Dios. El malvado se vale de artimañas y trama cosas infames. Perjudica con sus mentiras a los pobres y al necesitado que pide justicia. Isaías 32, del 5 al 7. Y solo en el reino de Dios se alcanzará la verdadera paz y la verdadera seguridad, sin hacer injusticia a nadie. Porque la justicia producirá paz, tranquilidad y seguridad para siempre. Mi pueblo vivirá en un lugar pacífico, en habitaciones seguras, en residencias tranquilas, en moradas de paz. Isaías 32, versículos 17 y 18. Así que no se dejen engañar.